En esta lección vamos a hablar del derecho penal del enemigo, un tema actual en las últimas décadas, del que se habla mucho, pero del que se define poco en qué consiste. Vamos a ver en esta lección cómo surgió el derecho penal del enemigo, quién fue el primero que habló de este tema, cómo lo entendemos actualmente, y también qué influencia ha tenido en los sistemas jurídico-penales, es decir, si ha cambiado en algo, si ha producido como efecto reformas en el ámbito penal. Veremos a continuación quién ha creado esta denominación y para qué sujeto, el derecho penal del enemigo, que significa enemigo, pero bueno, remontándonos como siempre las bases de la antigua Grecia, ya se hablaba del enemigo y de cómo determinados sujetos que eran los delincuentes, eran como tumores que tenían que ser eliminados, erradicados totalmente del cuerpo político. Y ya hablaba de ello la sofística griega del siglo V antes de Cristo. También Protágoras realiza una especie de teoría penal en el que, hablando siempre de la mitología griega, hablando de Zeus, que decía quien no pueda ser una persona honorable y no pueda actuar de manera justa, pues tiene que ser eliminado, como siempre esa palabra eliminado como si fuera una enfermedad, ¿no? Hay que aniquilarlo y llevarlo fuera de la ciudad. Más contemporáneamente, von Liszt hablaba, hablando sobre todo de las finalidades de la pena, de que los enemigos eran las personas reincidentes, habituales, y los delincuentes por tendencia. Este tipo de delincuentes, ninguna pena era suficiente, no tenían ningún tipo de eficacia, tenían que ser tildados de enemigos porque no eran delincuentes, digamos, normales, y en este caso habría que aplicar una prisión indefinida o cadena perpetua, o bien había que utilizar torturas o delitos o penas físicas, y en todo caso tenían que perder totalmente lo que sería como el estatus de ciudadano, es decir, tenían que perder toda clase de derechos civiles y políticos. Modernamente, ha sido el penalista Günther Jacobs quien en 1985, se cree que esta cuestión del derecho penal del enemigo es más moderna de lo que es, en realidad en el 85 Jacobs, en un artículo que publicó en Alemania, hablaba de que había que criminalizar una serie de conductas, llevando a cabo una serie de consideraciones de política criminal. Después, más actualmente ha vuelto esta temática tras los acontecimientos de los atentados del 11 de septiembre de las Torres Gemelas en Nueva York, ¿no? Y es aquí donde se han reformulado las teorías de derecho penal del enemigo en esta dimensión. Se trataría como una segunda fase del derecho penal del enemigo, en el que también penalistas alemanes, sobre todo Jacobs y después muchísimos detractores, han incidido y han intentado definir quién es el enemigo, si podemos hablar de enemigo y qué respuesta tenemos que darla si es diferente a la que damos normalmente a los demás delincuentes. Este caso de los atentados del 11 de septiembre y los siguientes y el terrorismo religioso que existe en la actualidad, es el ejemplo más paradigmático de enemigo, en el que, según la teoría de Jacobs, habría que englobar no solo los delincuencia organizada y terroristas, sino también incluso aquellos que llevan a cabo crímenes económicos y también infracciones, delitos muy graves como puede ser, por ejemplo, parricidio y secuestro. Según Jacobs, todas estas personas son enemigas y se tiene que aplicar un derecho penal del enemigo. El enemigo, y he dicho mal persona, es considerada una no persona. Y tener en cuenta que nosotros realizamos una traducción literal de las palabras de Jacobs, y que el alemán, el alemán jurídico es muy preciso, incluso a veces hay palabras que no se pueden traducir. Entonces el enemigo para Jacobs es una no persona, por el comportamiento que ha llevado a cabo. Se considera que es enemiga porque por su comportamiento, por sus características personales y por su peligrosidad, ¿no? Nos acercamos a la cuestión de la peligrosidad y las medidas de seguridad. Y por el modo de actuar, por cómo es ese sujeto, no digamos persona, tienen que perder totalmente, definitivamente, los derechos constitucionales que ostentarían si no fueran así.
Por lo tanto, para definir enemigo hay que delimitar quiénes son de manera negativa, digamos que son aquellos que no siguen el curso jurídico normal, es decir, que se alejan totalmente de las normas de manera también reincidente. ¿Cómo se reconoce este enemigo? Pues bueno, diferentes teorías y también, bueno, sobre todo, no solo reconocer que es el enemigo, pues sino saber qué respuesta tenemos que dar, es decir, qué tenemos que hacer con ellos, ¿no? Y hablando de las respuestas que se han elegido, que se han practicado incluso ante estos enemigos, bueno, pues la base de Guantánamo era pues un ejemplo perfecto de aplicación de penas a enemigos, ¿no? Enemigos que se consideraban que eran terroristas y que su actuación pasada y futura siempre bueno, pues iría en contra del sistema establecido. Eran unas no personas, enemigo como no humano, y por lo tanto, bueno, pues las penas que se aplican son totalmente diferentes a las que se aplican a los no enemigos. ¿Por qué creó esta teoría Jacobs? No estaba pensando en los terroristas porque, como decimos, también incluye crímenes, delitos económicos. ¿Por qué? Porque estaba preocupado por los peligros de la nueva sociedad de riesgos, ¿no? Es decir, el tema del derecho penal del enemigo también se acerca un poco a la cuestión de la expansión del derecho penal y a los delitos de peligro. Y cuando hablamos de no persona, que también se puede equiparar como no ciudadano, ¿no? También en una perspectiva de la antigua Roma, como los no ciudadanos, Jacobs bueno, pues, cogió algunas teorías contractualistas del Estado de Jacobs, Kant, Rousseau y Fichte, ¿no? Y por lo tanto contrapone el derecho penal de los enemigos al derecho penal de los ciudadanos. Porque el enemigo no es un individuo, por cómo se ha comportado, por su comportamiento individual y porque forma parte de una organización. El enemigo, bueno, pues no garantiza la seguridad global y la seguridad ciudadana de los demás miembros del Estado. Y bueno, pues este pensamiento de comportamiento no igual al de los demás, bueno, pues se manifiesta en su actuar delictivo. El enemigo, antes de ser enemigo, es ciudadano, se produce pues como un tránsito, una transformación, y esa transformación la vemos a través de la reincidencia, a través de la habitualidad, a través también de el componente organizativo, es decir, su pertenencia a organizaciones, y también, bueno, pues la profesionalidad de sus delitos. Y como decíamos, en este tránsito se manifiesta la peligrosidad, y esta peligrosidad hace que, bueno, de ser ciudadano se convierta en un enemigo y el derecho penal tenga que actuar de manera diferente. El derecho penal, como lo conocemos siempre, tenga que cambiar totalmente y bueno, pues muchos de los derechos, también, sobre todo en el ámbito procesal, bueno, pues se pasen por alto. Dado que, este es el razonamiento de Jacobs, ¿no? Son personas que no quieren aceptar, conscientemente no quieren aceptar las reglas establecidas, no se le tienen que aplicar estas reglas que han sido pensadas para pues, el resto de los ciudadanos. Y por lo tanto, como decía, también en este caso se debilitan no solo los derechos comunes, sino también los derechos procesales. Surge, por lo tanto, del derecho del enemigo como respuesta un derecho de emergencia, un derecho excepcional, ¿no? Como el que podría surgir en el caso de guerra. Como veremos después, bueno, pues el enemigo el nombre de enemigo viene a colación de la interpretación de una situación casi bélica. Este derecho penal de emergencia o derecho de emergencia en general, claro está, es contrario a los principios liberales del Estado constitucional y democrático de derecho actuales, y bueno, pues el derecho procesal también se transforma y bueno, pues prevé una serie de respuestas totalmente diferentes a las que existen hasta ahora, ¿no? Bueno, pues se utiliza de manera masiva la prisión preventiva y se llevan a cabo unas determinadas actuaciones, como es la incomunicación, intervención telefónica, y también se amplía el ámbito de los agentes encubiertos. Como decía antes, bueno, pues este tema se entronca muy bien con la expansión del derecho penal, desde que hablaba ya hace años el profesor Silva Sánchez, y bueno, como decimos, este enemigo es no persona, no tiene el estatus de persona,
y a este enemigo no se le puede imponer una pena como al ciudadano, se le tiene que imponer una medida de seguridad, incluso medida de seguridad predelictual, por la peligrosidad que tiene y porque puede causar daños en el futuro. Esta doble perspectiva se ve perfectamente cuando decimos que el derecho penal del ciudadano lo que intenta es mantener la vigencia de la norma, según Jacobs. En cambio, el derecho penal del enemigo lo que hace es combatir, defenderse de peligros, combate peligros. Y por último, bueno, pues las características que podemos decir que tiene este derecho penal del enemigo sería que no existe la noción de derecho penal mínimo, no existe en estos casos, se atiende sobre todo a la peligrosidad del delincuente, totalmente se olvidan del principio de proporcionalidad. A las fuerzas y cuerpos de seguridad, bueno, se le atribuyen una serie de poderes mayores de los actuales. También, bueno, pues la figura del agente encubierto vienen ampliadas sus competencias. Como decía antes, se habla de enemigo porque estamos en un esquema bélico y por lo tanto, bueno, pues el derecho penal clásico tradicional no se aplica y totalmente lo destierra y se concibe al delincuente de una manera totalmente diferente. Y por último, bueno, la pena privativa de libertad es la única pena, el único mecanismo que tiene el Estado para defenderse de estos enemigos, porque es la única forma de neutralizarlos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima lección.